Muy buenos días, amigos. Les habla Javier García, que estamos en la boca del lobo, estamos en Informa Radio, estamos aquí en Madrid y les hablamos a todos ustedes desde estos estudios Jesús Quintero y desde esta redacción de noticias Antonio Herrero. Estamos ya a viernes 22 de noviembre, terminando la semana. En una semana más nos metemos en diciembre, nos metemos en una época que Dios sabe, a mí me gusta. Yo tengo muchos amigos, a mí toda la Navidad me pone nostálgico. Tal. Sí, es verdad, pensamos que cualquier tipo pasado fue mejor, luego no es así, y muchas veces con esa nostalgia se nos olvida vivir el día a día. Yo les recomendaría, yo no soy muy dado a recomendar, igual que no me gusta que me aconsejen, pero sí es verdad que hay que vivir día a día, ¿eh? Muchas veces nos hacemos ilusiones en la mente, vamos a hacer esto, vamos a tal, vamos a luchar, y acabamos desaprovechando ese maravilloso día a día. Cada día es una aventura y yo intento vivirlo así, de verdad se lo digo con la mano en el corazón. Esta gente que siempre está esperando y ahora voy a orar y ahora voy a hacer, que hay que hacerlo, y hay que cuidar, y hay que, pero al final se te escapan los días en una ilusión y no cumples la ilusión de vivir el día a día, porque una vez que consigues eso, vale, y ahora aquí, y ahora pues, a lo mejor ya eres demasiado viejo, a lo mejor no llegas a esto porque llevas todavía esperando y te has muerto, no lo sé. Yo soy de la opinión de vivir el día a día, siempre bueno, pues esto, que a los niños no les falte nada, que tal, pero no pongamos a hacer planes para dentro de 3 años, 2 años, cuando donde hay que hacer planes es hoy, mañana, disfrutar, avanzar. Bueno, el caso es que nos ponemos muchas veces nostálgicos y eso está muy bien y descuidamos el presente. Pero bueno, esto para decirle que a mí esto de la Navidad me encanta y me vuelve loco. 22 de noviembre ya. Y como cada mañana ya saben que comienza justamente ahora una nueva aventura radiofónica, hoy viernes 22 de noviembre, que nos debe llevar, nos debe conducir directamente hasta las 12. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, pues entretenimiento, opinión, información, tertulia y mucho, mucho análisis. Precisamente hoy viernes, en tiempo de tertulia, en tiempo de análisis, aquí desde estos estudios Jesús Quintero, y a partir de las 9 de la mañana, pues tenemos a Alicia Rubio. Vaya programones que nos está haciendo Alicia Rubio. Bueno, ustedes lo saben. Vaya programones que nos está haciendo la buena de Alicia Rubio en las noticias de Mordor todos los sábados de 10 a 12. Yo hago una entrevista en Historia de una época de 9 a 10 y luego llega con toda su fuerza esta mujer que tiene garra, que es Alicia Rubio. 2 horas se le quedan cortas. Si la convenzco, que haga otras 2 horas el domingo. Y luego ya saben que también el fin de semana, además de muchos de los programas de esta casa, porque esta casa no solo son los días de diario, no solo es la boca del lobo, tenemos a partir de las 3 una hora en libertad. Como echamos de menos a Papá Eli, estoy seguro que él también a nosotros vuelve a mediados de diciembre. Bueno, Alicia Rubio, el abogado Luis Alberto Pérez Calleón, gran abogado, Jesús García Conde, y una de nuestras últimas incorporaciones, Jaime Barrientos. Jaime Barrientos también interesante, interesante la aportación de Jaime Barrientos. Miren, yo hoy no sabía por dónde empezar. Yo les he hablado toda esta semana que si de Teresa Rivero, que si del Partido Popular, que si la mala gestión de la Dana, que si, iba a decir los reyes, bueno, los sátrapas, no los reyes, el jefe de gobierno y su esposa, que actúa más allá de una primera dama. Me recuerda mucho, y yo me quedo más con Imelda Marcos, a la figura de Imelda Marcos, la mujer de Ferdinand Marcos, salvando las diferencia, porque insisto, yo soy más de Imelda que de Begoña Gómez, pero actúa de primera dama, actúa, bueno, y cada vez queda más al descubierto la pésima gestión de Teresa Rivera iba a decir la pandemia, no, durante la riada. La semana que viene dice Sánchez que va a dar explicaciones. También quiere que le recuerde yo a ustedes esos WhatsApp entre Aldama y Ábalos, que están todos muy nerviosos, o si quieren les hablo de, de cómo los imbéciles van abandonando el barco de Twitter, cosa que viene muy bien. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvieron a punto de echarnos
Bueno, muchos de los que me están escuchando seguro que sí, porque muchos sufrimos cancelaciones, nos cerraron la cuenta, tuvimos que volver a pelear. Yo, de hecho, por eso tengo 2 cuentas. Me dejé una segunda que prácticamente no uso, con 3.000, 4.000 seguidores, pero ahora resulta que estos, como han perdido la batalla ideológica en Twitter, ya se van de Twitter. Ya se van de Twitter, cosa que estoy, seguramente monten otra red social. Esto es como lo de YouTube. YouTube es una cloaca infecta que te cierran el canal a la mínima, pero es verdad que es la que más la gente ve. Bueno, desde que llegó Elon Musk, Twitter no solo se ha disparado, sino que ahora sí podemos decir, ojo, no siempre, muchas cosas con libertad. ¿Qué es lo que está pasando? Que los rojos esto de la libertad, si no te pueden cerrar la cuenta y resulta que les contraatacas, se van ellos. Se fue la vanguardia, cosa que me decía un comentarista, desaparecen los diplodocus. Dice, pero yo no sabía ni que la vanguardia estaba. Y Juan Lobato, que nadie sabía que estaba el dirigente socialista, que, ojo, ha hecho mal uniendo su suelta a la de Begoña Gómez. La Begoña Gómez está de mierda, perdón, de mierda hasta el cuello. Y Juan Lobato ahí haciendo de escolta de Begoña Gómez. Bueno, pues ahora el socialista anunció el pasado lunes que se despedía de Twitter porque, según él, es el origen del orgullo. Yo quería hablar de este tema, aunque es un tema secundario, pero es que me hace mucha gracia cómo los rojos van abandonando Twitter. Me encanta. ¿Y saben por qué la Ángel Barceló de turno, la vanguardia? Porque se han quedado sin ideas. La única idea que ellos tenían es cerrarnos las cuentas a los demás. Y cuando ya no han podido, se ven desbordados y ahora se van ellos. Qué contento estoy. Juan Lobato, que es el secretario general del PSOE de Madrid, anuncia su decisión de abandonar la red social Twitter, actual X. Lobato ha argumentado que se ha convertido en un espacio donde predominan los insultos y lo han descubierto ahora. He tenido infinidad, incontables amenazas de muerte, insultos tal, pero como eran los que me insultaban, estos miraban a otro lado. Y ahora, como les están dando un repaso, están acojonados. Miren, ningún socialista, filosóficamente hablando, podría pisar la calle. Podría pisar la calle después de la gestión no solo de Sánchez, de Zapatero y de Felipe González, que inventa la corrupción moderna. Ni un solo socialista podría pisar la calle. El Partido Socialista Obrero Español debería acabar como el Partido Socialista Italiano o el Partido Socialista Francés, desapareciendo o siendo justos y para hacer justicia debería ser ilegalizado. Bueno, Lobato pues argumenta eso, que se ha convertido en un espacio donde predominan los insultos y lo ha descubierto ahora. Si sois vosotros los que insultabais y la difusión constante, según él, la difusión constante de bulos y de información falsa, lo llamaba él. Así lo ha expresado en un comunicado publicado el pasado domingo en la misma red social, de la que se despide tras haberlo considerado durante varios días. Pero qué mentira que lo has considerado. Estoy buscando una coartada porque estáis deshinchados, porque cada vez que habéis la boca en Twitter os comen vivos, porque no tenéis derecho ni a respirar, filosóficamente hablando, después de la gestión. No tenéis derecho a pisar la calle después de la gestión de la pandemia. No podéis. Y ahora dicen que se insulta en Twitter. No, ahora es cuando se respira libertad en Twitter. Vosotros que estabais organizados, los pájaros rojos, los Red Birds, ¿se acuerdan ustedes? Actuando en manada, en piadas, porque son los cerdos, para ver cómo te cerraban la cuenta. Y ahora que no han podido, se ha cambiado todo, es al revés. Son ellos los que intentan acabar los que intentaron acabar con el resto y ahora esto se les ha jodido. Y como ahora son minoría en Twitter y son unos cobardes, lo que hacen es decir, abandono, tiro la toalla, mejor. Tal y como señala uno de los principales escenarios de la realidad global, es que Twitter, mediante mensajes breves, publique vídeos falsos, y decía este pájaro. Sí, por ejemplo, cuando la campaña del PSOE, de estas saldremos más fuertes. Ya saben que Twitter son breves publicaciones de apenas 10 palabras, decía él, con un vídeo manipulado, falso o fuera de contexto que recorren un país entero o todo el planeta, negando, por ejemplo, evidencias científicas sostenidas gracias a décadas de investigación de miles de personas.
Decía si los mismos que investigasteis la pandemia, si es que no podéis pisar la calle, Juan, ningún solo socialista podría pisar la calle, a no ser que pidierais perdón y abandonáis esa organización. Bueno, eso es lo que decía él en su comunicado oficial. Además, Lobato ha hecho gala del victimismo, recurriendo a los insultos. Es que el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid ha lamentado que Twitter haya derivado en una red, según cuenta, en la que se insulte y difunde información falsa todo el rato y en todos sus rincones, la que vosotros habéis levantado. Juan, la que vosotros habéis levantado. Esto os ha pillado de sorpresa, os ha pillado, no os esperabais, no habéis podido al final con las cuentas. Se ha hecho Elon Musk con esta red social, ha dejado libertad y, por supuesto, como siempre hacéis, si no podéis prohibir, os vais sin diálogo, porque sois incapaces. Cuando nació como una oportunidad de diálogo y debate directo y sincero entre los ciudadanos. Claro, era vosotros, pero una vez que veis que habéis perdido esa batalla de las ideas en redes sociales, os vais. No os vamos a echar de menos, miserables. No os vamos a echar de menos. Pero por si fuera poco, Lobato también ha cargado con un algoritmo de Twitter como principal origen de la desinformación y los bulos, entre los que ha citado el cambio climático. Hay que joderse. Que no deberían salir a la calle. De verdad, la excusa de las casi 300 muertes de Valencia es el cambio climático. No, lo que ha matado a la gente son vuestras políticas nefastas. Es decir, no sabían que ese día iba a llover, en cambio nos dicen que el fin del mundo se acaba en el 2030 o en el 2050 si no compramos todos un coche de gasolina. No, no si no compramos todos un coche eléctrico, perdón, sino si dejamos de utilizar el coche para que solo quede para ellos. Y es mentira, lo que quieren es acabar con la libertad de movimiento, entre otras muchas cosas. De hecho, ha hecho un llamamiento colectivo contra los bulos. La mayor fábrica de bulos es Sánchez. Sois el Partido Socialista, una organización con un pasado terrorífico de corrupción y crimen. Y me parece a mí que un presente también. Dice Lobato, creo que es razón más que suficiente para dar juntos una señal colectiva clara contra algo que impulsa bulos. Ay, madre mía, vosotros eres los que impulsabais los bulos. La sociedad es más sana, y lo digo yo, con el Partido Socialista fuera de circulación. Y también decía Lobato que fomenta la desinformación y la polarización de forma decisiva. Es que les digo yo a ustedes que a mí, particularmente, digo por no hablar de otros, me han amenazado de muerte infinidad de ocasiones. Cuando he denunciado, al que me ha cerrado la cuenta ha sido a mí. Y este sinvergüenza habla de los bulos y la desinformación, la que habéis generado vosotros, la polarización, la que habéis creado vosotros. Basta ya, no nos vamos a callar. Basta ya. La cobertura y amparo que da, entre otras cosas, al negacionismo climático es la reacción que impulsa mi decisión. Es decir, se va con el rabo en las piernas, porque no saben a quién echar los muertos de Valencia, a sus políticas fanáticas, y ahora hablan del negacionismo climático. ¡Qué golfos! Lo cierto es que me sorprende que cada vez son más las personas de izquierda que abandonan la red social de Elon Musk. De eso se trata. Antes, cuando insultaban, antes, cuando ETA o los amigos de ETA nos amenazaban a los demás, él estaba muy cómodo. Ahora que le cortan, porque, insisto, un socialista filosóficamente hablando no debería poder pisar la calle por los crímenes cometidos y por las muertes que tienen a sus espaldas, hasta que no dejen de serlo o pidan perdón por haber colaborado con esta asociación. Deberían, insisto, darse cuenta de lo que han hecho, lo que han provocado. Son malvados. Ningún solo socialista debería, insisto, poder salir a la calle. Pero yo les comento, hablando de negacionismo climático, cada vez ha quedado más en evidencia la gestión de Teresa Rivera durante la gota fría se va a cumplir la semana que viene, dice Sánchez que va a comparecer un mes después. Hay que ser sinvergüenza. La respuesta del ministerio que dirige Rivera ha desatado un proceso que no evitó el desastre. Miren, el 29 de octubre la provincia de Valencia, vamos a recordárselo, vivió uno de los episodios más trágicos de su historia reciente debido a la gota fría. La presa de Forata, ubicada en el interior de la provincia, alcanzó su capacidad máxima con 37,1 hectómetros cúbicos de agua acumulada. A las 6 de la tarde las autoridades ya alertaban sobre el peligro de rotura, lo que generó una gran
preocupación. Sin embargo, la respuesta del Ministerio de esta tipeja de Teresa Rivera para la transición ecológica, la que dice la tal Rivera, desató un proceso que no solo evitó el desastre inmediato, sino que terminó provocando una catástrofe aún mayor. Juan Lobato, a ver si te enteras, vuestras políticas han matado gente, cuestan vidas. Bueno, a las 7 de la tarde la Confederación Hidrográfica del Júcar, que está siendo, por cierto, investigada por contratos amañados o financiación ilegal del Partido Socialista Valenciano, alentó al Centro de Coordinación de Emergencias, al CECOPI, sobre la situación crítica de la presa. Se tomaron medidas para prevenir una ruptura, pero la estrategia utilizada fue drástica. Un desagüe masivo que, aunque salvó la estructura, inundó pueblos a su paso y no fueron avisados. Y no fueron avisados. Entre las 7 del día 29 y la 1 del 30 de octubre, Foronda comenzó a liberar agua a un ritmo alarmante. La cantidad de agua vertida alcanzó los 7 hectómetros cúbicos, lo que equivale a 7.000 millones de litros de agua. Es decir, la Dana se vio agravada por esta, por esta locura que hicieron de soltar agua y sin avisar a la población. La falta de comunicación, las víctimas, les voy a hablar de eso, y aunque la acción de desagüe pudo evitar la ruptura de la prensa, las consecuencias fueron devastadoras para los municipios cercanos. Las primeras víctimas mortales llegaron a las calles de localidades como Alajamesí, Carlet, La Alcudia o Guadassuar, donde las aguas desbordadas causaron auténticos estragos. En total, más de 220 personas han perdido la vida a causa de estas inundaciones. Sin embargo, los municipios afectados no fueron advertidos de los vertidos masivos de la presa de Forata. La falta de información, la ausencia de medidas preventivas previas a las inundaciones llevaron a una tragedia que podía haber sido evitable. Y el responsable es Sánchez y Teresa Rivera. Luego ya metemos, si quieren, a Margarita Robles y al ministro de Interior. Y, por supuesto, a Amazon. Esta es la manita que debería ser investigada y todos ellos cesados. Y, sobre todo, la movida de desaguar aguas sin avisar a los municipios. Y eso es responsabilidad de Rivera. Y es que el gobierno de Teresa Rivera no comunicó adecuadamente las acciones tomadas por esa Confederación Hidrográfica del Júcar, a pesar de los avisos emitidos por la Confederación que mencionaban el riesgo del desbordamiento del río Marro. Los municipios afectados no fueron notificados sobre los vertidos masivos. De hecho, las autoridades regionales y locales tampoco fueron informadas sobre el impacto que tendría la acción de desagüe y sus problemas, porque nunca les ha preocupado las víctimas, ni el bienestar ni la gente. Solo sus locuras climáticas, cuyas políticas han acrecentado y han provocado muertos. Este apagón informativo se produjo mientras las aguas inundaban calles, casas, negocios. El vertido sin aviso de 7.000 millones de litros de agua, eso fue una acción arriesgada que, si bien evitó lo que podría ser la ruptura de Forata, causó muertes y daños significativos en la cuenca del Marro. ¿Por qué? Porque no se avisó. Este desastre no solo ha dejado muertos y destrucción, sino también un escenario político complejo. Se echan la culpa de unos a otros, pero también ha puesto en evidencia la falta de inversiones en infraestructuras clave para prevenir desbordamientos, como la mejora del Barranco del Pollo. Ha sido un tema recurrente de críticas hacia el Ministerio de Transición Ecológica, de esta auténtica petarda de la que tenemos que seguir hablando. De la que tenemos que seguir hablando. Y luego les voy a hablar, que lo hemos comentado toda esta semana, de cómo está el asunto de Víctor de Aldama. Bueno, pero antes ya saben que les vamos a hablar de economía, eso será con nuestro amigo José Luis Barceló y tumundofinanciero.com, de deportes, como no, con el bueno de Esteban Pacios, con el genuino Tata Barceló, que tenemos en atv.news, y como cada mañana, de la mano de la singularísima Cristina Sol, tenemos nuestro informativo y nuestra caja de Pandora. Ya saben, nuestro termómetro de 1 a 3 del mediodía. Hablo muy deprisa y nos quedan 5 horas por delante. Voy a ver si me calmo. Sin olvidarnos quiénes están a los mandos de la nave en la dirección técnica. La inimitable Cecilia Jara, la persona que hace posible que todo esto llegue a sus terminales. Y cómo no,
No, Cecilia Gea no está sola. Eduardo Vital Jr. ya está su papá por aquí y David López. Tampoco nos olvidamos de Mercedes Lebrán, nuestra directora de producción, una de las columnas jónicas que soportan la carga de este medio de comunicación. Y ella tampoco está sola. También contamos con Carmen Domínguez. Todos ellos hacen posible que esto llegue a sus terminales. Hoy, viernes 22 de noviembre, a partir de las 10:30, bueno, pues hoy tenemos, como siempre, tenemos a Jorge Buxadé. Jorge Buxadé, o Jorge Buxadé, o Germán Terç, o nuestro amigo Juan Carlos Girauta. La semana pasada fue Juan Carlos Girauta. Todos ellos de Vox Europa. Estamos de enhorabuena. Santiago Abascal, presidente del Grupo Patriotas. Muy buena noticia. Después de Tu Voz en Europa tenemos a Víctor Alvarado, nos adelanta la cartelera, ya saben que él presenta y dirige Directo a las Estrellas, aquí el programa de cine de esta casa, y a partir de las 11 el gigante Luis Sánchez de Movillán y sus españoles olvidados. Toda la semana nos trae un español, en este caso española, que el paso del tiempo ha dejado de olvido y que nuestro amigo Luis Sánchez de Movillán, no José Luis Sánchez de Movillán, nos trae aquí para que... la verdad es que es increíble el programa y la memoria de Luis Sánchez de Movillán. Bueno, a partir de las 11. Miren, el amenazante mensaje de WhatsApp de Aldama a Ábalos que hace saltar todas las alarmas. Se lo hemos contado esta semana y hoy quería hacer resumen de todo lo que ha pasado esta semana. Este mensaje fue enviado antes de que Víctor de Aldama entrara en prisión. El caso que salpica de lleno a Ábalos, que era el número 2 de Sánchez. Sánchez le debe todo, hay que repetirlo, a Ábalos, le debe todo a Ábalos a pesar de que no se conozcan. ¿Qué habrá pasado para que Aldama no tire de la manta? ¿Qué le habrán prometido? Ojo que puede pasar un Epstein, no estoy exagerando. Ya saben que el multimillonario Epstein se estranguló a sí mismo en la prisión. Lo digo de forma filosófica, un suicidio rarísimo para que no hablara después de saberse que su isla era un centro de prostitución de jovencitas, donde por cierto iba mucho el matrimonio Clinton y otros multimillonarios que ahora están acojonados con la victoria de Donald Trump. Bueno, y luego también la trama se llama Coldo. Coldo era el amigo de Santos Cerdán. El que les puso en contacto a Ábalos y Coldo fue Santos Cerdán, actual número 2 del partido, que no se nos olvide, y diputado socialista en el Congreso de los Diputados. Bueno, el caso que salpica de lleno a Ábalos, al número 2 al que fue el número 2 de Sánchez de ministro, y que tiene en prisión a Aldama, sigue acaparando portadas. Cabe recordar que Víctor de Aldama está siendo investigado por la Audiencia Nacional por recibir comisiones ilegales de contratos sanitarios adjudicados por el gobierno durante toda la pandemia, que por eso se luquearon los amigos del PSOE, se luquearon a nuestra costa. Igual que me parece a mí que Begoña Gómez y los amigos de Begoña también se han lucrado, según parece, y por eso están siendo investigados a nuestra costa. Concretamente, con revelar, Víctor de Aldama amenaza con revelar información comprometedora, algo que según el citado medio, me refiero porque esto ya lo había publicado el debate, aparece claramente la amenaza del exministro en un WhatsApp de Aldama a Ábalos. Concretamente, amenaza con revelar información comprometedora, algo que según el citado medio se produjo justo antes de ser encarcelado. El debate publicó un mensaje en el que Aldama le decía a Ábalos que si quería tardaba un segundo en acabar con todo. Aunque el exministro no respondió, desde ese momento dejó de opinar en los medios sobre la trama de corrupción. La última conversación de Aldama y Ábalos consta del 29 de septiembre de este año. Han pasado 2 meses y en dicho mensaje, 2 meses, ¿no? Octubre, noviembre, sí, el empresario, no, ni 2 meses. El empresario, Aldama, recriminaba al exministro por una entrevista que había concedido y en ella aseguró que apenas le conocía y que nunca le gustó su acceso al Ministerio de Transporte. Buenos días, parece que te encanta hablar de mí gratuitamente, comenzaba Víctor de Aldama. Es algo inaudito, nunca fuiste leal y menos fuiste autocrítico ni decente, continuaba. Luego lanzaba la amenaza.
Parece que lo que quieres es que cuente la verdad de todo. Si es así, no hace falta que sigas saliendo en los medios a hablar tonterías y mentiras. Dímelo a la cara y resuelvo esto en un segundo, añadía. En las últimas líneas del mensaje publicado por el debate se pudo leer. Igual que tú hablas de mí, ¿quieres que empiece yo a hablar de ti y de muchas más cosas? Eso es lo que deseas. Esto en referencia al feminista Ábalos, ¿se acuerdan ustedes, no? Todo esto por la entrevista en la que Ábalos aseguraba que no le gustaba ver a Aldama por el ministerio y que se lo hizo saber a Coldo. Madre mía, cómo se han reído de nosotros. Esto es lo mismo que Sánchez. Va a hablar Ábalos. Es que no olvidemos que esta chusma, que pertenece al partido de Lobato, el que nos dice que se va de Twitter, tantas pan lleves como dejes, ¿eh? Son cómplices de esa organización que se lucró a nuestra costa. Que es que hay ministros ahora como Ángel Víctor Torres, que habla sentando cátedra y resulta que él colaboró en cierta manera, eso parece, igual que la comisaria política del Congreso, con esta trama o con mascarillas que no aparecen, o compró mascarillas, igual que el ministro Marlaska. Sorprende que tras ese mensaje de Aldama, Ábalos canceló todas las colaboraciones que tenía en programas de televisión, a las que acudía a menudo, de forma recurrente. Y en esos programas comentaba la actualidad en general y las novedades de la trama de Mordidas que le salpican cada vez que había alguna novedad, cada vez que hay alguna novedad. Bueno, Aldama fue arrestado, acusado de formar parte de esa red que comercializaba con hidrocarburos mientras defraudaba a Hacienda. En concreto, se le acusó de haber evadido 182 millones de euros y desde entonces se encuentra en prisión provisional en la cárcel del Soto del Real, a las afueras de Madrid. No deja de ser llamativo como ahora Ábalos, que también ha sido imputado, está muy callado. Y esto debería preocupar mucho a Sánchez, porque ni muchas liadas cuyas políticas negligentes vayan a provocar más muertes, porque, insisto, como no tomemos medidas, lo que ha pasado se va a volver a repetir. Y los culpables serán el Partido Socialista y todos aquellos que les apoyan. Sí, los Juan Lobato, los Juan Lobato de turno también, todos los cargos, no puede haber un solo socialista. Si tuviesen decencia, alcaldes, concejales, iban abandonando ese partido solo por el daño que han cometido y las mentiras que cuentan. Hay que acabar con ellos, porque si no ellos van a acabar con nosotros y lo que es peor, van a acabar con España. Cuando digo esto, acabar de forma democrática y filosóficamente hablando, pero hay que terminar con ellos. Ellos son incompatibles con la existencia de este país, son incompatibles con la libertad, se han lucrado nuestra costa, nos han matado en tiempos de pandemia, nos han matado ahora con la riada, la gota fea en Valencia, no van a parar, no somos nada para ellos, somos estadísticas, somos gente a la que pueden prescindir, no, tenemos que hacer un frente común, acabar con el PSOE en España y con sus cómplices, acabar con el PSOE, yo hago un llamamiento, hay que acabar con ellos, filosóficamente, por métodos democráticos, lo que usted le dé la gana. No pueden pisar la calle esta panda de golfos y de golfas. En fin, amigos, de esto y mucho más les vamos a hablar hoy aquí, viernes 22 de noviembre, en La Boca del Lobo, en Informa Radio, en un programa no apto ni para latilleros, ni bizcochables, ni almibados, en un programa que, como siempre les digo, sí que es apto para todas las edades, que no para todos los públicos, en un programa que comienza justamente en este momento